Bueno, disculpeu el retras. Aquestes coses del directe ja se saben, no? Que sempre sorgeixen coses. La tecnologia, jo com a informàtic que soc tampoc ho entenc, no? Però bueno, solen passar. Anàvem a intentar emetre-lo en directe, però pues no mos deixa la màquina, és el que n'hi ha, no passa res. Ho gravarem i així si algú després pues, volia veure-lo en directe o el que siga, o voleu tornar a veure el que comentem així, pues, ho estarà en el nostre YouTube, no? de la comissió. I res, bueno, agrair-vos la vostra presència. Avui estem així perquè unes companyes que han vingut d'Holanda, de la Universitat de Wageningen, han estat durant 2 mesos treballant en un informe, en un report, que li diuen ells, respecte a l'ampliació del Port de València, no? I fer un equilibri dels costos i els beneficis en diferents àmbits, perquè en la qüestió del port sempre ens trobem que s'analitzen qüestions molt concretes, no? Sempre se van a crear tant 5.000 puestos de treball, sempre l'afecció a la platja va ser nula, no? Sempre se parla de les coses de manera molt independent i disgregades perquè a l'autoritat portuària i al Ministeri li interessa, mai parlen del conjunt, no? Mai parlen de les autovies, dels túnels, dels camions, sempre són coses separades. No? I aquesta és una oportunitat molt xula perquè les companyes han fet el primer estudi que tenim que ho mirat d'una manera completa, amb una visió holística que tracta diferents qüestions que ara les companyes vos presentaran i que jo crec que és molt enriquidora, sobretot a la vista de les últimes notícies, no? Que l'autoritat portuària vol continuar endavant, sense... Li té igual, no? Els jutges, els tribunals, ells tenen igual. Doncs nosaltres valorem moltíssim aquest treball que han fet, s'ho han currat moltíssim. Ara veureu, vull donar les gràcies a Natàlia i a Clàudia que m'estan acompanyant així. És un gust que poder tindre gent que a més van a fer la presentació en castellà, que és molt difícil, no? Perquè han vingut d'Holanda i just hem tingut la sort de que 2 persones sabien parlar castellà. No me vaig oblidar d'Esther, de Gina, de Joris, que estan entre el públic, que també han estat currant de valent en això. I res, li dono pas, després al final farem un torn de preguntes i moltes gràcies a totes per vindre. Bueno, espero que se escuche todo y gracias Francesc por la introducción. No hablo valenciano, entonces será castellano. Pero bueno, entonces al final de la presentación ustedes pueden hacernos preguntas, pero queremos empezar nosotras con una pregunta a ustedes y esta es: ¿cuántos de ustedes conocen sobre la evolución del puerto de Valencia? Y si por favor pueden levantar las manos si saben. Y bueno, como me imaginaba, ya se ve que aquí mucha gente está interesada al tema y eso es también porque están aquí hoy. Pero nosotros hicimos encuestas en 3 zonas de la Valencia y los alrededores. En la zona 1, que está cerca del puerto, en los barrios de Gabañal y Nazaret, en el centro de la ciudad y también en la municipalidad de Alboraya en el norte. Y los resultados muestran que 46% de los 55 encuestas que hicimos no sabían nada sobre la ampliación del puerto. Y esto ya es un resultado muy importante porque se sabe que la gente no conoce el tema. Y bueno, esa es la ampliación por quien no conoce lo que pasó con el puerto y se ve que en el 1984 empezó la primera expansión en el sur y después desde el 2006 al 2012 tuve una expansión en el norte que terminó con la creación del dique de abrigo, pero este proyecto no terminó y ahora la autoridad portuaria quiere empezar otra vez el proyecto para construir esta dársena que se ve aquí en el norte. Y bueno, lo que queremos hacer nosotros es proporcionar una visión holística y sistemática de los costos y beneficios de este proyecto, considerando aproximadamente un tiempo de 10 años y también considerar las relaciones de estos efectos con la percepción de los habitantes de la zona. Y bueno, lo que hicimos es revisar documentos y también artículos científicos y tener entrevistas con expertos. Y queremos decir que el objetivo nuestro es ser lo más objetivos posible como científicos. Entonces, algunos de los documentos son de la autoridad portuaria, pero también de la comisión y también, obviamente, artículos científicos sobre el Internet. También hacer encuestas, como ya saben, y al final hacer un análisis multicriterio para poner todos esos datos juntos. Bueno, en nuestra recerca utilizamos 3 pilares que son lo de la sociedad, del planeta y de la economía. Y ahora vamos a ver los indicadores por cada pilar, empezando con lo de la sociedad.
El primer indicador de la sociedad es la contaminación del aire y esta figura de un estudio de mesura muestra cómo la zona cerca del puerto y también la zona este, donde hay el acceso a la ciudad, son las dos que tienen la contaminación del aire mayor en la ciudad. La contaminación acústica muestra más o menos lo mismo. Los terminales tienen una contaminación acústica alta y también las carreteras. Y esto es muy conectado con la ampliación del puerto porque el puerto va a tener un efecto también sobre el tráfico rodado. Aquí hay una foto que muestra la V21 que está en la zona de Alboraya, que ya fue ampliada hace unos años y allá también hay el proyecto de crear un túnel para tener un acceso norte al puerto. Y es interesante porque en el boletín estadístico de la Autoridad Portuaria de Valencia se ve como solamente el 8.32% de las mercancías que llegan y se van del puerto que son transportadas por ferrocarril. La restante parte utiliza camiones, entonces una ampliación va a tener un efecto sobre el tráfico. Y hablando del túnel y la zona de Alboraya y entonces de la huerta, y vamos a hablar de esto también después, el ministro de Transporte dijo que uno de los objetivos es de minimizar las afecciones sobre el suelo de especial protección que es la huerta. Hablando también de suelo, se voy a hablar de área logística. Y aquí podemos ver en la zona de Nazaret la expansión de la SAL, la zona de área logística del puerto, y esto pasó con la última ampliación del puerto en el 2016 y 2012. Entonces parece que para una otra ampliación no se va a necesitar más suelo, porque esta SAL solamente ahora está empezando a ser utilizada como área logística. Y hablando del cambio de paisaje de la huerta, obviamente ya hablamos del túnel, pero también un aumento de tráfico, un aumento del tráfico va también a significar más contaminación del aire y más contaminación acústica en la zona de la huerta norte. Así como la huerta está en riesgo, también la playa. Esta es una foto de la ampliación del puerto que muestra cómo la playa de Nazaret fue completamente incorporada por la expansión del puerto. También el puerto va a tener otros efectos sobre las playas y vamos a hablar de eso en el pilar del ambiente después. Bueno, con las encuestas nos queríamos entender las opiniones de las personas, el valor que las personas dan a los varios indicadores. Aquí se puede ver tres categorías de personas, lo que a la pregunta principal y general de la encuesta dijeron que tenían una opinión negativa en negro del puerto, positiva en verde, o la persona que no tenían idea de la ampliación del puerto en naranja. Y bueno, se puede ver como la gente que tenía una opinión negativa, en principio, da más valor a indicadores como el paisaje de la huerta, la pérdida de playa y también la expansión logística, porque obviamente está conectado también con la pérdida de zonas de cultura. Lo que tiene una percepción positiva del puerto, contrariamente, tienen valores más bajos para estos indicadores culturales como la huerta, la pérdida de playa y las áreas logísticas. Y la gente que no tiene una buena idea de la ampliación del puerto parece tener un valor más alto para la contaminación del aire. Y esto me imagino porque es un tema de que se habla mucho en general. Pero bueno, es el pilar de la sociedad y ahora vamos a hablar del pilar del planeta y voy a dejar la palabra a mi colega. Gracias. Listo. Ok, perfecto. Bueno, ahora yo les voy a comentar sobre el pilar del planeta, en donde evaluamos los factores o los aspectos que se asocian con la conservación de los ecosistemas. Entonces empezamos con el tema de la regresión costera, que es cuando la línea del costa se va haciendo más pequeña porque tenemos menos sedimentos. Entonces esto es un factor que se ve influenciado por aspectos humanos y aspectos naturales y encontramos, bueno, es algo que podemos ver en el gráfico de la izquierda, en donde el rojo significa cómo se han ido haciendo más pequeñas las playas o diferentes zonas de playa. Entonces llegamos a tener un balance sedimentario negativo, en donde los principales factores que se asocian son la interrupción del transporte de sedimentos debido a los diques del puerto de Valencia y hay un menor aporte sedimentario desde los cursos fluviales. Un ejemplo en específico es lo que ocurre en las playas o en el área del Saler y la Garrofera, en donde evidenciamos o según documentos que analizamos existe un 70% de pérdida de playa entre los 1990 y el 2022.
y justamente esto se vincula a la expansión del puerto. También tenemos que considerar que hay proyectos sobre rellenos artificiales de arena, sin embargo estos no han dado como resultado una ampliación significativa y duradera en las playas, por lo cual se considera una solución temporal y un alto costo. Luego, adicionalmente, también como efecto o como impacto posterior a la expansión del puerto, tenemos el movimiento de embarcaciones, encallamientos y también el riesgo de derrames de materiales peligrosos, asociado también a la modificación de los patrones hidrodinámicos y los cambios en la velocidad de las mareas. Y continuamos con otro factor que se relaciona con el de regresión costera, que es el de la salinización, porque vamos a tener un menor transporte de sedimentos. Esto implica que vamos a tener una reducción en la devesa del Parque Natural La Albufera, que justamente es una zona de amortiguamiento entre la laguna de la Albufera, que es una laguna de agua fresca, y el agua salina del mar. Entonces existe el riesgo, un alto riesgo debido a los altos niveles de erosión de la infiltración del agua salina, llegando a afectar también a los cultivos de arroz, y esto llegaría a implicar las pérdidas para las personas cuya actividad prioritaria es el cultivo de arroz, para las personas en agricultura. Luego, otro factor que también analizamos es la emisión de gases de efecto invernadero. Una de las principales causas o efectos también de los puertos es la emisión de dióxido de carbono, de nitratos y todos estos gases contaminantes. Y también encontramos en literatura que cuando los puertos buscan convertirse en mega hubs portuarios, pues va a aumentar la tasa de transbordo, porque lo que buscamos es trasladar contenedores, y esto implica el crecimiento desproporcionado de las emisiones. Entonces, quisimos también conocer qué es lo que piensa la gente con respecto a estos 4 indicadores que justo les acaba de comentar, y vemos que las personas con una percepción negativa, que es la que vemos con el color morado, pues valora más o le da más importancia a la degradación de ecosistemas, por ejemplo, a los gases de efecto invernadero. Y un dato curioso es que las personas que tienen una posición positiva con respecto a la expansión del puerto también le dan una alta importancia a estos indicadores. Por ejemplo, vemos la degradación de ecosistemas, en donde incluso el porcentaje de las personas con una percepción positiva es más alto que las personas con una percepción negativa, y esto es solo la importancia que le dan a estos factores. Pero en general podemos concluir de este gráfico que tanto a las personas con una percepción negativa, una percepción positiva y que no tienen idea, pues les importan los factores ambientales. Y ahora vamos con el pilar de economía, en donde buscamos analizar estos factores que tienen que ver con aspectos económicos y aspectos financieros. Empezamos por el turismo. Todos sabemos que la ciudad de Valencia se conoce como una ciudad turística, y también identificamos que con la ampliación del puerto buscan hacer una nueva instalación para facilitar el acceso de pasajeros. Sin embargo, acá también hay que considerar las implicaciones de los factores sociales que ya les mencionamos, como la pérdida de playa, como la contaminación acústica, la contaminación atmosférica, el aumento de tráfico y calidad de vida, que no solo tiene consecuencias o implicaciones para las personas que habitan en el área, pero también para las personas que vienen acá con la idea de ver una ciudad limpia, una ciudad con calidad de vida para las personas turistas. Y esto también puede disminuir el atractivo de la ciudad como un destino turístico. Sin embargo, de acuerdo a los documentos analizados, no tuvimos información suficiente para decir que hay un efecto significativo con la expansión del puerto, porque ya son algunos impactos que se reflejan con la situación actual. Luego tenemos el indicador de oportunidades laborales, que también Valencia se asocia con una zona con gran cantidad de población activa. Siempre la autoridad portuaria, uno de los principales argumentos a favor del puerto es que va a generar más oportunidades de empleos directos e indirectos, porque tiene esta idea de que cuanto más grande sea el puerto, más empleo relacionado se va a generar. Pero también hay que reconocer que va a haber una pérdida importante de empleos debido a la automatización de la terminal. Entonces, de acuerdo a las fuentes, tenemos una generación de empleos directos e indirectos, pero también una pérdida importante de empleos. Luego, otro de los factores que analizamos es el prestigio, que es esto que asociamos al estatus, a la calidad, a los logros alcanzados, a esto que dicen si un puerto no crece, y bueno, también otro de los principales argumentos es que si la terminal de contenedores
si la terminal de contenedores del norte es fundamental para seguir siendo un puerto de referencia en el tráfico del mundo y bueno, como puerto más grande de España, el puerto más grande de Europa. Sin embargo, también encontramos que justamente en el 2024 Valencia fue catalogado como la ciudad europea, bueno, el European Green Capital. Sin embargo, encontramos algunas contradicciones porque incluso en el reporte no se mencionó el puerto. Entonces, podemos decir que bueno, la ambición de crecimiento del puerto no encaja con la visión de crecimiento verde de la ciudad. Y luego también tenemos un factor que es el de competitividad, que tenemos que el puerto quiere convertirse en un hub para el Mediterráneo occidental, en donde uno de los factores para aumentar la competitividad es la exclusividad a través de terminales dedicadas, que este es el caso este también es una de las razones para la ampliación, que es una terminal exclusiva para la compañía MSC. Sin embargo, existe un riesgo de que haya una dependencia en un número pequeño de compañías y ya hemos identificado, según nuestra revisión documental, pues las compañías navieras tienen fuerte poder de decisión, también considerando que en el Consejo de la Autoridad Portuaria, las compañías, el sector privado tiene gran representación con respecto a la representación que se tiene de la sociedad civil. Por lo tanto, no hay una distribución de poder igual o equitativa. Y también hay que mencionar que a pesar de que la competitividad va a aumentar, pues al final el beneficio va a ser únicamente para las compañías navieras, para pocas compañías navieras. Y el último indicador que analizamos fueron las oportunidades de comercio. Entonces entendemos que con la expansión del puerto va a haber un acceso, se mantiene este acceso a los mercados globales que va a mantener al puerto competitivo en las rutas comerciales internacionales de importancia, como por ejemplo la conexión con la región de Madrid y apoyo al corredor mediterráneo, también como una puerta de entrada desde Asia hacia Europa, lo cual sería una función catalizadora del crecimiento económico europeo y nacional. Sin embargo, acá esto no quiere decir de que haya un crecimiento económico a nivel local o regional, sino que es a nivel europeo y nacional. Luego, con respecto a qué piensa la gente, que son los resultados de nuestra encuesta, vemos acá que las personas claramente con una percepción positiva con respecto al puerto, que son los que están en color verde, pues son quienes le dan mayor valor a estos indicadores que tienen que ver con la economía. Luego las personas con una posición negativa le dan mucho menos valor. Por ejemplo, vemos prestigio, que es menos que la mitad incluso. Y luego, bueno, no idea está entre ambos. Y finalmente, con el fin de integrar la información documental o este análisis documental y la información de las encuestas que se basa en percepciones, implementamos un análisis multicriterio, que lo que hicimos fue integrar los diversos indicadores, las diversas categorías, todos estos factores que les mostramos, y algunas conclusiones a las que llegamos es que el indicador asociado a emisiones de gases de efecto invernadero y el de degradación de ecosistemas es muy importante para todas las personas. Entonces esto es algo que priorizamos. Luego, las personas con una percepción negativa con respecto a la expansión del puerto, pues le dan más valor claramente a los indicadores sociales y ambientales que implican externalidades negativas. Y luego las personas con una percepción positiva valoran más los indicadores como prestigio, competitividad y oportunidades laborales, y más bajo los indicadores como el paisaje de la huerta, la regresión costera o las pérdidas de playas. Y por acá este es un gráfico con los principales resultados, en donde vemos, bueno, estos ya son por categorías: calidad de vida, cultura, ecosistemas, cambio climático, van a tener implicaciones negativas, mientras la prosperidad económica y la economía nacional, según la metodología que utilizamos y los indicadores analizados, pues tendrían ciertas implicaciones positivas, pero hay las personas con una posición positiva con respecto a la expansión del puerto le da más valor. Sin embargo, aquí es algo muy importante: cuando ponemos todos estos indicadores o estas categorías en conjunto, y acá es lo que vemos al lado izquierdo, me parece, no, al lado derecho de ustedes, al final el resultado da negativo. Entonces esto quiere decir que basado en nuestro análisis y en estas fuentes y en estos indicadores y metodología utilizada, pues al final las implicaciones serían negativas, incluso poniendo todos los indicadores en conjunto. Esto nos lleva a nuestras conclusiones.
Principalmente se encontraron beneficios económicos, mayoritariamente a nivel regional y nacional. Más allá de los beneficios económicos, se identificaron fuertes externalidades negativas que afectan a la sociedad y al ambiente a nivel local. También la valoración de los costos y beneficios y los resultados que vimos anteriormente varían según la percepción de las personas. Las personas encuestadas valoran más los aspectos sociales y ambientales que los económicos, y en consecuencia el resultado de este análisis holístico de los costos y beneficios, cuando integramos los diferentes indicadores, tiene un resultado negativo basado en la metodología utilizada en este estudio. Esos son nuestros resultados. Muchas gracias por su escucha. Anem a fer ara un torn de preguntes, així que si voleu podeu anar fent-les. Si esteu així tímidos, jo puc començar si voleu, així que no sé. Hola. Perdona. Sí. Hola, gracias por todo. Bueno, gracias por vuestro estudio. Más que una pregunta, quiero hacer como una reflexión. Es una pregunta para vosotras, pero también es una pregunta para los compañeros y compañeras que a lo mejor me pueden explicar algo. Debido supuestamente a lo que está pasando en el puerto, se estaba comiendo la playa del Saler, aparentemente, ¿vale? Entonces, de pronto, el verano pasado, desaparecen las dunas de la zona que hay entre Pinedo y el Saler. Se queda todo plano, meten unos tubos enormes debajo de la arena y dicen que es porque quieren reconstruir la playa como estaba en los años 60 y colocan unas cosas para unos pajaritos. Esto a mí me sorprende y a mí me encantaría saber si hay alguien que me pueda, ¿me entendéis?, contestar a estas cosas. ¿Por qué se hacen? En vez de a lo mejor solucionar los temas del puerto para que no hayan corrientes que se coman la playa. ¿Vale? Es una reflexión general porque lo llevo pegado en el pecho, en el corazón y en el alma. Gracias. Sí, bueno, yo lo que puedo responder es que basado en lo que nosotros o basado en el estudio que hicimos, la única medida que evaluamos o que abordamos o estudiamos fue el relleno de las playas, que al final lo que llegaron a concluir era que no estaba siendo eficiente. Sin embargo, esto de los tubos no tengo idea, quizá alguna de las otras personas. Gracias. Ik wil eerst de Nederlanders bedanken om op bezoek te komen. Ik ben heel blij om jullie hier te hebben. Es un momentito, un saludo en holandés aquí los compañeros. A ver, el estudio que habéis hecho me gustaría verlo en más profundidad, pero he agradecido mucho lo que es el aspecto holístico, porque cuando se habla de la ampliación del puerto se suele concentrar en lo que es Valencia ciudad y lo que es la playa, cuando realmente el efecto llega hasta mucho más al interior. Yo agradezco a los compañeros Antonio Montiel y Juan Olmos cuando hicieron una exposición sobre qué impacto tiene en la ampliación del puerto en lo que es la ampliación de la V30, que se va a duplicar, o sea que muchísimo más camiones, y lo que es la ampliación del puerto en lo que es el acarreo de materiales, porque los materiales tienen que venir de alguna parte y vendrán de lo que son las canteras del interior, zona Ribarroja y todo eso. Yo soy de Chirivella y yo soy del municipio más perjudicado por todo ese tráfico, porque lo vamos a ver pasar por nuestras casas. Años y años de tráfico de camiones pesados, con materiales muy pesados, que van a aumentar muchísimo la contaminación del aire. Entonces, se agradece que en ese estudio se amplía, que se sale de lo que es el geocéntrico de Valencia Capital y se mira más a lo que es el exterior. Eso era el comentario que quería hacer, pero sí, yo sí que me gustaría ver el estudio al completo.
Gracias. Lo intentaremos difundir, ¿no? Si a vosotros os parece bien. Hola, yo en primer lugar quería agradecer a las personas que han realizado el estudio, que han hecho un esfuerzo, me consta porque hemos estado acompañándolas en la medida de lo posible. Han hecho un esfuerzo muy grande, tener en cuenta que han entrado en un país, en una zona, en una región con una problemática muy compleja que ni siquiera a los que somos de aquí nos ha llevado mucho tiempo ir desentrañando un poco la información, sobre todo pues porque el puerto pues no es la entidad pública más transparente que existe ahora mismo. Entonces, realmente darles la enhorabuena porque han hecho un trabajazo, han sido muy concienzudas y en el tiempo que han estado aquí han trabajado a tope, con inclemencias del tiempo, con todo. Contestar un poco a la compañera, el tema del relleno de las playas, este último que han hecho, porque no es el primero ni será el último, como han comentado ellas, por el tema de la durabilidad que tiene este tipo de medidas. Lo de los tubos y tal ha sido esta vez más espectacular que otras por la forma que han hecho los rellenos, porque lo han hecho pues con una draga nueva, lo han traído de allá, los tubos lo han inyectado, no sé qué, ha sido todo como muy espectacular, a la vez que muy rápido. Eso lo único que os diría, pues retomar las conclusiones de ellas, que es una medida temporal, son como parches que yo creo que lo que intentan es, por un lado, apaciguar la opinión de la ciudadanía respecto a los impactos que le afectan directamente, porque son las playas que utilizamos la gente de la ciudad, porque son las de mayor aspecto natural que tenemos ahora mismo. Y por otro lado, pues intentar un poco paliar pues, esos efectos negativos de regresión o de intrusión marina, de regresión, pero como han dicho, pues es una cosa temporal. Ese proyecto se ha hecho con fondos no de puertos del Estado, a pesar de haber sido generado el problema por la ampliación del puerto, sino ha sido también fondos públicos, ha sido financiado por fondos de costas, con lo cual, cuando hablaban ellas del tema económico, claro, el tema económico, cuando estamos hablando de instalaciones de infraestructuras públicas, hay que cogerlo muy amplio, porque todo este dinero que hemos invertido también de fondos públicos a consecuencia de la actividad portuaria o todas las instalaciones, lo que es la construcción de los puertos, todas las obras interiores que hacen todo eso, eso es dinero de todas que vamos metiendo y luego recordar el tema del oligopolio que tienen montados las navieras. Y nada, era contestar a lo de... Y lo del pajarito es el chorlitejo, que es el... Hola, quería felicitaros. Siempre parece que llama más la atención cuando las opiniones vienen de fuera de nuestro territorio. Eso tiene un valor añadido que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Quería preguntaros sobre una cuestión, no sé si la habéis analizado mínimamente, que es el tema de la gobernanza de nuestro puerto. La gente cuando se entera y ve que un territorio que tiene tanto impacto con la ciudad, que ocupa la superficie de agua y de mar 6 o 7 veces lo que ocupa el centro histórico de Valencia, y que ese territorio de la ciudad está gobernado por un consejo de administración, en que prácticamente no hay representaciones directamente elegidos por la ciudadanía. Nuestro compañero desaparecido Vicente Torres le llamaba una profunda anomalía democrática. Como hay algunas referencias de puertos europeos que funcionan de otra manera, estoy pensando en Rotterdam, estoy pensando en Hamburgo, la pregunta es muy directa, ¿no? ¿Habéis considerado esta cuestión? Y un pequeño apunte. Tendríamos que acostumbrarnos a no separar economía y medio ambiente. Son la misma historia, son la misma historia. Porque si hacemos las evaluaciones de manera global, las cuentas salen más ajustadas. ¿De acuerdo? En cualquier caso, insisto, muchas gracias por vuestra presentación. Ahora sí, sí. No, sí, de hecho eso fue justo uno de los factores que más mencionaron en las entrevistas y lo colocamos en el reporte, que básicamente en el Consejo de la Administración Portuaria solo hay un espacio para el Ayuntamiento de Valencia, 2 para la Generalitat Valenciana y para la Comunidad Valenciana, y luego los otros espacios son del sector privado. Sin embargo, no está como parte de los indicadores o de lo que evaluamos. Sin embargo, esto también fue uno de los argumentos que utilizamos, que al final las compañías navieras siempre van a mantener el poder si el proceso de gobernanza sigue siendo el mismo.
Y con respecto al otro comentario que indicaste sobre mantener o no separar medio ambiente y economía, de hecho en nuestra discusión y en nuestros argumentos vemos cómo llegan a estar vinculados y al final por eso es que hicimos este análisis más holístico en donde consideramos todos. Hola, yo quería, es que viendo una parte del estudio que habéis hecho, a mí me ha dado una idea, ¿no? Porque yo he estado en muchas charlas que ha dado Olmos o Montiel, que se han recorrido el territorio explicando el tema del puerto. Y bueno, he visto que ahí en vuestro estudio las personas que ven positiva a nivel económico la ampliación del puerto, pues están de acuerdo con que eso se amplíe, ¿no? Sin embargo, yo creo, y se habla de los puestos de trabajo que va a crear el puerto, pero no se habla de los que destruye, porque cuando hablamos de la huerta, aparte de ser el medio que nos alimenta, son puestos de trabajo. Cuando estamos hablando del cultivo del arroz, estamos hablando de la economía de un montón de pueblos de aquí de Valencia y de un montón de gente que trabaja en ese sector. Entonces, bueno, ahora Olmos me ha dado también la idea, porque eso de ligar la economía y el medio ambiente, ¿no? Porque parece que la huerta, qué bonita, como una cosa que mira qué bien queda. Pero es que eso es economía, es que son puestos de trabajo que se van a destruir. Y eso no, creo que tendríamos que incidir ahí, puesto que la gente que piensa que la ampliación del puerto es buena es porque cree que económicamente va a ser buenísimo para la ciudad, ¿no? Sí, es que para nosotros obviamente nos quedamos aquí 4 semanas sin saber mucho del contexto, entonces tener una visión de cada singular factor que está conectado con el puerto es difícil, pero obviamente nos damos cuenta que el factor económico, por ejemplo, es algo que tienes que analizarse más y sería cosa buena tener más reportes que puedan analizar singularmente cada indicador, porque obviamente nosotros en 4 semanas hicimos lo que podemos, también entendiendo el contexto. Por ejemplo, la huerta es algo que no conocimos y que ahora sí sabemos, es una cosa muy interesante, fue lindo también verlo con nuestros ojos, pero al final obviamente es un argumento muy complejo, sí. Entonces sí. Sí. Quizá también añadiendo, nosotros intentamos integrar el aspecto multiescala de esta situación que es compleja, digamos, porque hay multiactores, hay multiescalas y también hay multisectores involucrados. Entonces, algo que argumentábamos era, bueno, quizá algunos factores económicos o indicadores económicos que utilizamos suenan como que pueden tener implicaciones positivas, pero entonces hay que preguntarnos para quién, porque puede ser que va a beneficiar competitividad, pero ¿a qué nivel? A nivel de nacional, a nivel europeo, pero al final ¿cuáles son los beneficios o cuáles son las implicaciones a nivel local? Sin embargo, en nuestro estudio intentamos ir o explorar estas diferentes escalas. Luego, a nivel de las oportunidades laborales, también podríamos argumentar o empezar a profundizar en para quién, ¿verdad? Porque si vamos a automatizar el puerto, eso también implica, bueno, serán estos nuevos empleos para personas que están para personas locales, o más bien esto implica que son empleos a otra escala. Entonces nosotros le llamamos siempre problemas complejos porque implican multiescalas y también multifactores. Entonces con cada uno de estos indicadores nos intentábamos preguntar para quién, por ejemplo, en competitividad o en prestigio, porque muchas veces le preguntábamos a la gente, bueno, ¿qué tan importante es el prestigio? Eran como, no, a mí qué me importa, ¿verdad? Pero quizá ya viendo la imagen general, para muchas personas es como, bueno, que se siga escuchando la ciudad de Valencia, por ejemplo. Para añadir en la línea esta, muchos problemas que nos encontramos con el tema de los empleos suele ser, por un lado, que cada informe que sacan, cada report que van sacando, le añaden 1000 empleos más, ¿no? O sea, cuando haces la revisión bibliográfica, cada vez son más empleos y tú dices, joder, ¿de dónde sale cada año 1000 trabajos más, ¿no? Entonces, algo que también nos planteábamos nosotros es, claro, por ejemplo, las investigaciones o los informes que existen, del aspecto económico, quién los paga, ¿no? Quién los valora, quién los hace. Entonces, ahí hay una limitación muy grande
desde mi punto de vista, ¿no? Que a la hora de profundizar en estos aspectos merece la pena que desde sectores ciudadanos o desde la universidad se profundice de una manera con menos sesgo, ¿no? Nunca se puede tener sesgo cero, pero claro, si a ti te paga un informe la autoridad portuaria para que analices los impactos económicos y te dicen, no, 30.000 empleos, y tú dices, ¿30.000 empleos en qué? ¿No? Haciendo la obra durará 5 o 6 años y luego esa gente se irá, ¿no? Entonces, es interesante que dais los primeros pasos en esa dirección de cuestionarlo y decir, es que esto realmente, ¿no? Es lo que estáis diciendo, falta profundizar en esos aspectos de una manera más científica, ¿no? ¿Qué es lo que habéis intentado hacer? Sí, a ver, me ha gustado mucho la orientación del estudio, pero a lo mejor no me he enterado bien, ¿eh? Pero me ha parecido que la muestra era de 55 encuestas. Sí. La muestra me parece pequeña, pero bueno, Sí, yo sí, no sí. soy ningún experto, aunque sé un poco de estadística, pero no soy ningún experto en este tema y también estaría bien saber la composición de la muestra, porque ver un poco al menos qué perfiles sociológicos tiene, aunque me parece pequeña, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, Joan y Montiel, que están aquí, que son muchísimo más sabios que yo en este tema, probablemente sabrán de otros estudios, si se han hecho, que no lo sé, o la universidad ha hecho, con una muestra mayor, porque me llama mucho la atención que creo que me ha parecido que el 40 y tantos % de la población no sabe, no contesta de la muestra que habéis tomado, lo cual me preocupa como activista en contra del puerto, digamos, la poca influencia que acabamos teniendo, ¿no? ¿Cómo podríamos, esto es una reflexión que va más allá del estudio que habéis hecho, por supuesto, pero estas cuestiones me parece que hay que fortalecer con estudios, seguir avanzando en estudios científicos más rigurosos. No sé si tenemos mucho tiempo, pero creo que sería conveniente fortalecernos en ese sentido y luego reflexionar sobre cómo llegamos a la gente. Sí, muchas gracias por vuestro informe, por vuestro trabajo. Hay una cuestión que no me ha quedado claro el dato. Habéis dicho, y tiene que ver con lo que ha comentado ahora recientemente una de vosotras desde la mesa, era en cuanto a los resultados económicos. Decíais que los resultados positivos a nivel económico se apreciaban más a nivel del Estado y europeo. Eso es lo que habéis comentado en una de las partes del análisis. Pero luego en la valoración final, si no me equivoco, habéis dicho que los datos económicos repercutirían a escala regional. Entonces quiero que me expliquéis qué es lo que no entiendo ahí. O la economía repercute más a nivel nacional y europeo de lo que se queda en el territorio, o sea que el territorio solo sufre las externalidades, que diría el profesor Olmos, paga las consecuencias, dicho así más llanamente, pero luego habéis dicho que algo de la economía sí que revierte en la región. ¿Me podéis explicar si es que no he entendido la diferencia, por favor? Sí, no, justamente es con nivel regional nos referíamos al nivel europeo. Fue una aclaración. Ajá. Sí. 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 Claro. El estudio es en inglés, que es el segundo idioma de 5 personas, es un poco más fácil que español a veces. Sí, gracias. Importante. Sí. Me voy a permitir cuestionaros un poquitín el método que habéis utilizado para el estudio. Creo que la distancia ha resultado perjudicial para emitir un juicio positivo y más holístico de lo que tenía que haber sido. No creo que haya sido holístico. Voy a fijarme una cosa que no se habla mucho, pero es fundamental. El problema surge el año 57 con la riada. Voy a ser breve, ¿eh? Cuando la riada inunda Valencia,
El Estado hace dos cosas, diríamos, positivas, teóricamente hablando, para Valencia, que es regalarle un jardín del Turia y regalarle un cauce nuevo. Pero el Estado no lo hace gratis. El Estado, la autoridad portuaria y Puertos del Estado se ponen de acuerdo y dicen, bueno, yo te regalo esto, pero a cambio pido 3,5 kilómetros más de línea de atraque y pido que desaparezca Nazaret. Y pido que desaparezca la huerta de la Punta. Esto es fundamental. Esto no lo habéis tenido en cuenta vosotras. Esto, si lo habéis tenido en cuenta, esto se lo preguntas a cualquiera de Nazaret y dices, estáis locos. No puede ser que esto sea una cosa positiva cuando la playa más popular de Valencia se haya convertido no en una playa, sino en un muro de cemento. Eso es el precio que ha tenido que pagar Valencia para que la MSC y todas las compañías aeronáuticas o como se llame del mundo se beneficien y se aprovechen de Valencia. De vale, yo voy a poner un crucero, pero a cambio, perdón la expresión, a Nazaret que le den por culo. Es así. Es así. Y eso es algo que no lo hemos tenido en cuenta y es fundamental. Ha desaparecido la huerta, ha desaparecido Nazaret y a cambio aparece un puerto precisamente cuando la gente de Valencia y de todo el mundo tienen un precio mayor por el contacto con la playa, por un contacto más directo con una zona de bienestar. Creo que igual ha habido un malentendido porque el resultado del estudio no es positivo, es negativo. No sé si quizás un malentendido. No sé si queréis elaborar, pero... Bueno, quizá nada más para aclarar, cuando la compañera comentó sobre el pilar de sociedad, también estamos considerando en el cambio de paisaje de la huerta, que parte de la sal también, en la Punta antes había huerta y luego lo pasaron y ahora es sal, y también consideramos el riesgo de pérdida de playa, partiendo de lo que pasó con la playa Nazaret y luego lo que va a pasar también con las playas del sur que están en riesgo. Entonces lo consideramos como el pilar, en el pilar de la sociedad, en el pilar de la cultura de la población. Entonces creo que sí, quizá no lo dejamos tan claro, pero es un impacto totalmente negativo. Y también puede ser que me falte el vocabulario para hablar de estos temas un poco importantes. Es que el estudio, para hacerlo el estudio, intentamos de entender lo más que pudimos el contexto de lo que pasó antes de la última ampliación. Y obviamente es algo importante de saber para saber la evolución del puerto y cómo el puerto practica sus acciones en la sociedad. Pero este estudio es más enfocado en los efectos de una probable o posible nueva ampliación. Y obviamente lo que pasó antes, ahora no se puede cambiar y no es un efecto de la ampliación que va a ocurrir en el futuro, es más la historia del puerto. Obviamente es importante, pero no es lo que nos enfocamos en nuestro estudio. Sí, gracias por vuestra juventud, que tenemos futuro. No, diciendo, no nos han regalado nada con la intervención anterior porque realmente iba a una autopista en el río, ¿no? Lo que habría que plantearse es qué pasaba con los movimientos sociales en 1970, 1972 y qué está pasando ahora, ¿no? Porque eso habría que preguntárselo. Con respecto al tema que habéis hablado, que es un estudio holístico, pero he hecho en falta el tema de la repercusión en salud pública. Es decir, esto crea contaminación, crea muertes y tal. Y entonces, cuando ves en Galicia que están en contra de una papelera o en otros lados, la fuerza que tiene la gente ya habla de salud. Y, digamos, la salud gana a la economía. Yo creo que aquí, desgraciadamente, la economía está ganando a la salud. Y habría que plantearse por qué. Aparte tenemos un problema añadido, que los que estamos, digamos, debatiendo el puerto,
es que eres catalán, porque tú estás a favor del puerto de Barcelona. ¿Me entiendes? Que eso es otro de los problemas que desgraciadamente tenemos aquí. Entonces yo creo, es que sorprende a la falta de información, pero yo creo que a la gente habría que decir, oiga, que usted se puede morir por esto. Sí, Yo creo que es la gran baza. Y por un negocio pequeño, y además, por lo que he leído, creo que el 80% de los contenedores van vacíos. Sí. O sea, que es un negocio de Valencia a Algeciras, de Algeciras a no sé dónde, con lo cual la exportación no queda beneficiada, por un debate que estuve, no se exporta absolutamente nada. Y entonces, claro, sorprende que una mierda, que es esto, pues triunfe. O sea, es una cosa, no sé, un tanto... Y yo creo que el tema de la salud pública se ha descuidado completamente. Yo creo que a la gente habría que zumbarlo. Dice, oiga, que usted se puede morir de esto, que no es cuestión de curar el cáncer ni inventar, que no, que se muere. Pero creo que está ganando la economía. No me extiendo más, si no Joan me riñe, como siempre. En el reporte hablamos... Siempre me mira y me dice que no hable más. Sí, en el reporte hablemos más de la salud pública conectado con el factor de la contaminación del aire, pero obviamente la presentación tenía que ser 20 minutos. Sí, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, como han dicho todos los demás, agradeceros el estudio, el trabajo y el que hayáis puesto la mirada aquí. Este es un informe más de muchos otros que hay y de muchos trabajos que se han hecho durante años. Llevamos, ¿vale? Sobre todo por la intervención que ha hecho el compañero. A ver, yo he hecho en falta la parte más sur, que no aparece, lo entiendo, porque en 4 semanas dan lo que dan de sí. Os habéis ido pues, a los focos más llamativos, como el posible túnel en la parte norte y demás. Yo más que una pregunta es aportar una reflexión. Ciñéndome a la intervención que ha hecho el compañero, vamos a ver, ya se ha dicho, no se regaló nada, a la ciudad no se le ha regalado nada. Es más, si no tenemos las autopistas y tenemos un río verde, ha sido gracias a la lucha ciudadana. Si tenemos un Saler más o menos recuperado de aquellas afecciones urbanísticas, ha sido por la lucha ciudadana. Pero, vamos a ver, ese corredor nuevo, ese cauce estéril después de la riada del 57, ni era necesario, ni era la mejor opción. Y es cierto que Nazaret ha perdido muchísimo, y lo lamento, y es cierto que la Huerta de la Punta ha sido la más reciente, la que tenemos todos más en la memoria, pero desde Alaquàs hasta Pinedo, desde Quart de Poblet, perdón, hasta Pinedo, han sido miles y miles de hectáreas y centenares de familias que hemos perdido absolutamente todo. Nuestras tierras, nuestras alquerías, nuestras vidas. Creo que eso se ha de poner también en valor, porque nosotros, yo vivo en Castellar Liberal, como mucha gente que me conoce sabe, en estos momentos estamos altamente afectadas por la intermodal, por lo que supone la intermodal, por toda la partida de territorio que hemos perdido, que es ingente, bueno, y nadie lo pone en valor, por los ruidos, por la contaminación, la B30 y la B31, no nos vamos a salvar nadie. Con lo cual, ¿qué quiero decir para no alargarme más? Que tenemos que hacer todas y todos un ejercicio de ampliar el foco de lo que supone esta monstruosidad, teniendo en cuenta la salud pública, teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta la economía. No me quiero alargar más, pero creo que hay que tener una visión más amplia de todas las afecciones que empezaron realmente cuando se hizo el Plan Sud. Muchísimas gracias. Hola, bueno, como te han dicho, muchas gracias por el estudio, y yo quería saber si en el informe más desarrollado, aparte de las encuestas que se han estado haciendo,
de ver quién estaba a favor, en contra, quién no tenía ni idea, si también se ha valorado cuánto interés mostraba la gente y cada grupo de gente sobre el tema de la ampliación y las afecciones que tiene el puerto. Muchas gracias. Bueno, en las encuestas lo único que consultamos fue cuál era su percepción, negativo, positivo, o si no tenía idea, pero sí tenemos también la distribución por las zonas. Entonces, esa fue la única pregunta, pero sí hay más datos asociados a las zonas y las percepciones por cada uno de los indicadores según las zonas. Hola, muchas gracias por vuestro trabajo. Es preguntaros, o sea, todas estas horas de trabajo que le habéis dedicado al estudio, ¿lo habéis hecho con vistas a que llegue a algún estamento público? Aparte de que se difunda ahora aquí entre nosotros, que todos los aquí presentes, este tema nos preocupa mucho, pero más allá de aquí, ¿puede llegar este estudio a quién o hasta dónde o hasta qué estamento público tenéis intención o con vistas a qué habéis hecho todo esto, aparte de esta difusión? Sí, bueno, de hecho el estudio es como parte de un curso del primer año de maestría y lo hicimos a solicitud de la Comisión Ciutat Port. Entonces es también un producto que esperamos que sea utilizado y amplificado por la propia comisión también. Claro, o sea, tampoco tenemos que olvidar que esto es un trabajo de clase, como quien dice aquel, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un paso adelante muy importante. Esto a nosotros nos ayuda mucho a recopilar información, a estructurarla, también algo muy nuevo que han hecho es la percepción de la ciudadanía, porque nadie sabe, nadie se ha preocupado en preguntar o en hacer encuestas, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, ¿no? Entonces, también yo creo que es muy valioso como un primer paso hacia adelante. No podemos tampoco, y yo creo que es la sensación que a mí me ha estado dando, que han desarrollado un trabajo muy competente, muy robusto, estudiando sobre todo esta próxima, probable, posible, como estaban diciendo las compañeras, ampliación. Entonces, claro, esto no es una tesis doctoral de 4 años, ¿no? Entonces, por acotarlo, el proyecto o la idea nació como un análisis holístico, multidisciplinar del conflicto que tenemos ahora mismo. Es cierto que, claro, en el momento en el que estamos, pues nos vamos al 57 y nos vamos a Jaume I si queremos, pero el marco temporal, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, era este. Luego, ¿qué bola le vamos a dar? Pues bueno, ya veremos. Nosotros, esto por ejemplo, yo qué sé, a nivel de cuestiones políticas, si vamos a Bruselas, a nivel judicial, es un compendio muy interesante de información para nosotros luego ir echando mano. Esto tú se lo das a algún estamento público y no se lo va a leer, porque no les interesa. Esto es una herramienta, sobre todo nuestra, para documentarnos, ampliar nuestro conocimiento y luego poder darle un uso, ¿cómo decirlo?, propio, ¿no? A ver, es un artículo, un estudio de, que no sé, con 40 o 50 páginas en inglés. Eso se lo damos a un político, vamos allá a la alcaldesa, lo va a coger y lo va a tirar, me refiero, no se lo va a leer. Entonces, es algo para nosotros, ¿no? Para ayudarnos. No sé si más o menos. ¿Hay más preguntas por ahí o...? Sí. Bueno, Claudia, Natalia y Francesc, muchísimas gracias por elegir trabajos tan interesantes y que esto se haga en el ámbito educativo, porque la educación últimamente está un poco regular. Mi pregunta era, bueno, no sé si vosotros tenéis conocimiento o alguien de la sala sobre cómo está a nivel legal la situación, de si han habido denuncias o alegaciones, cómo está la empresa que quiere construir el puerto, pues situarnos un poco en plan de la cuenta atrás que nos queda para hacer un llamamiento ciudadano. Luego también creo que sería muy interesante que la Comisión Ciutat Port, para la que habéis hecho el trabajo, compartiera vuestro trabajo para documentarlo por redes sociales, pasarlo a la ciudadanía y todo eso. Enhorabuena por vuestra labor y bueno, esperemos que este proyecto no se lleve a cabo, como el tema del cauce, que se iba a hacer una autovía y todo esto. Así que hago una reflexión también de que sería interesante saber cómo movilizaron a la ciudadanía entonces para adaptarnos a la situación que tenemos actualmente. Así que gracias.
no sé si contesto. Bueno, el tema judicial sigue su curso. Hay personas mucho más autorizadas que yo en esta sala para hablar del tema, pero muy brevemente, la autoridad portuaria este lunes adjudicó las obras, contraviniendo la última sentencia que estaba a nuestro favor. Ellos siguen con su política de tierra quemada, ¿no? Ellos hacen y ya luego dentro de 10 años, cuando acabemos, ya veremos, ¿no? Entonces, nosotros, si no me equivoco, hemos vuelto a interponer otro recurso para que la sentencia que debería haber impedido, o al menos temporalmente, ¿no?, que adjudicaran ya las obras, que se cumpla. Porque parece que la ley y los tribunales valen mucho para unos y luego para otros no valen nada, porque tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dice que el puerto no puede continuar adelante con el proceso de licitación porque le falta documentación fundamental y al puerto le da igual, ¿no? Entonces, estamos en una situación delicada. Y ahora tú preguntas, ¿cómo movilizar a la ciudadanía? Es la pregunta del millón, ¿no? Si tuviéramos una respuesta a las que estamos aquí, no estaríamos aquí. Entonces, bueno, pues a seguir, no nos queda otra. O sea, yo, por ejemplo, algo que hablaba con las compañeras es que en el País Valenciano, en Valencia, tenemos una larga tradición de luchas ciudadanas en la defensa del territorio. Y esta es una más de ellas. Y el río no se ganó en un año, ni se ganó en 2, ni el Saler. O sea, son luchas que se van a prolongar en el tiempo. Entonces, ¿esto qué puede pasar? Que acabe como Castor, que luego la justicia nos dé la razón y a los años nos toca indemnizar a MSC o a quien toque, o a las constructoras o a quien fuere, ¿no? Entonces es una situación delicada, ¿no?, como tú decías. Más allá de eso, luego podemos hablar más del tema. Bueno, yo quería agradecer el trabajo que habéis hecho y aprovechar esta ocasión para preguntar en la sala cuántas personas han visto el puerto, las obras. En mayo de 2023 el puerto organizó unos viajes de visita en tipo bus turístico donde hablaba de las ventajas y todo, y ya estaba todo construido. Lo que no sé si podéis volver a poner la primera foto ya estaba todo construido, lo único que falta es rellenarlo de grúas y ponerlo en marcha, pero lo que es la construcción de la salida. Entonces, esto también, cuando lo preguntas a los valencianos, la gente no tiene ni idea de que esto ya está construido. No sé cuántas personas de la sala lo han visto in situ, han llegado hasta el último pantalán. Sí, falta poner el espacio de grúas y tal, pero ellos siguen adelante. O sea, construido, cuando lo visitamos en 2023, ya estaba construido tiempo hace. Y, de hecho, gente que trabaja en el puerto lo comenta, eso van a épocas, van construyendo, avanzando, cuando se ponen de día y de noche. Entonces no sé qué parte se puede parar, si es la parte de las grúas y de la ocupación por MSC, o porque la construcción que frena las corrientes marinas que van de norte a sur y que dejan o no dejan arena en la zona del Saler, la Garrofera y todo eso, eso ya está hecho. Hola, sí, se sent. Voy a hacer un esfuerzo de hablar en castellano porque, madre mía. Cuando decías que ese estudio se lo das a la alcaldesa, te referís a la catalá, ¿no? Y se lo tira a la papelera, hostia, genial noticia. Genial. No, y al hilo de esto, lo que pretendía decir es que cualquier iniciativa, debate, de acción, de cualquier cosa que se vaya a plantear de oposición o de sensibilización de la ciudadanía, hace falta pensar también una estrategia de comunicación. O sea, partiendo de no hay prensa, solo que yo sepa 2 digitales en Valencia se harían eco de cualquier campaña de este tipo. 2. La prensa convencional, por decirlo de alguna manera, que prácticamente es igual de relevante que las provincias, porque no son del mateix amo, no son del mismo amo, pero casi. La prensa española, propiamente dicha, El País, El Mundo y tal, La Razón, tal, hostil a la causa. Las radios, casi todas, por no decir todas.
televisiones, espérate sentado. O sea, no es lo mismo, estamos bastante peor que cuando las campañas de los años 70 para salvar el Saler y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al menos los dueños de la prensa eran variaditos y podías contar con alguna cosa más. Ahora no. Por lo tanto, abrir un boquete por ahí para hacerse para ocupar espacio en la comunicación y en las noticias y hacer que eso fuera un tema de referencia, hace falta pensarlo, porque si no es como si disparáramos cohetes pirotecnia, vamos, que mira, se acaban. ¿Vale? Lamento ser tan pesimista, pero es lo que hay. La cuestión de los medios de comunicación incide en cosas. Entonces, claro, nosotras enviamos notas de prensa, invitamos a la gente, hacemos ruedas de prensa, no sé qué. Luego, ¿quién viene? Vienen 2, vienen 3. Pues bueno, ellos tendrán los medios, pero nosotros tenemos que ser capaces de llamar, de convencer, de seducir, por decirlo de alguna manera, a la ciudadanía con las herramientas que tenemos. Nunca vamos a contar con los medios de comunicación. O sea, eso es algo que tenemos que ya asumir y entender. Entonces, como tú bien decías, ¿no? Quizá con el Saler las provincias jugó un papel significativo e interesante. Ahora con nosotros no lo van a hacer. No lo van a hacer los 5 años que llevamos, no lo van a hacer en los años que nos quedan. Entonces, pues bueno, tenemos que jugar con las cartas que tenemos. Más, no sé. Mira que nos esforzamos, lo intentamos, ¿eh? Buenas tardes. En primer lugar, nuestro agradecimiento a estos estudiantes que han puesto su mirada sobre una problemática que aparentemente es una problemática local, pero nosotros pensamos que es una problemática que va mucho más allá, ¿eh? Por eso nos gusta decir que hay que pensar global y actuar local. Esta cadena de reflexiones externas viene a unirse a las en las que pudimos participar en el 2022 en la Universidad de Ámsterdam, donde la Universidad de Delft, en colaboración con la Universidad de Delft, convocó también unas jornadas, y también con otras redes internacionales de carácter europeo a las que la Comisión Ciutat está vinculada, y compartiendo la reflexión sobre el impacto de las ampliaciones portuarias en el que están ciudades como Marsella, Rotterdam, etc. Por tanto, es un debate, Venecia también, es un debate que nosotros estamos consiguiendo de alguna manera que trascienda lo local y también alcance a compartir experiencias con otras ciudades que están preocupadas por el turismo de cruceros y su impacto ambiental, pero también por el oligopolio, el nuevo sistema de oligopolio en el transporte marítimo, que tiene unas repercusiones, unas externalidades, como decíamos, muy graves. Dicho esto, la obra del puerto no está acabada. En el 2012 se acabó el dique exterior. Ahora, para colocar las grúas no se pueden colocar sobre el agua, hay que colocarlas sobre una obra civil, que es la que se acaba de licitar por valor de 600 millones de euros. Eso quiere decir que habría que construir un muelle que aproximadamente tendría unas 136 hectáreas, es decir, que sería tan grande como todo el centro histórico de Valencia, la almendra central, y que además requiere una serie de excavaciones submarinas que precisamente van a tener un efecto de cráter que cambiará la dirección, la velocidad y la intensidad del oleaje. De tal manera que en ese oleaje habitual más que vivimos de noroeste, que viene del noroeste, el producir una excavación en el subsuelo marino de 28 metros de profundidad, cuando la Declaración de Impacto Ambiental del 2007 hablaba de 18, es decir, 10 metros más de profundidad marina, más un movimiento adicional de 10 millones de metros cúbicos de arena que habrá que extraer del fondo marino delante de Cullera, etcétera, van a generar toda una transformación del subsuelo marino
que tendrá un efecto directo en la intensidad, la dirección y la velocidad del oleaje en tiempos de temporal. Eso hace que las olas alcancen un efecto que se va abriendo como si fuera una especie de ondas que alcanzarán más al sur en momentos críticos de Dana o de otros fenómenos meteorológicos y que incluso podrían afectar a la restinga, o sea, la línea de dunas que cierra la Albufera. Y de ahí un peligro potencial que no es en absoluto descabellado que podamos apreciar en el medio plazo. Por tanto, la obra está por hacer. Lo gordo, es decir, lo aparente, ese tabiquillo, porque no es más que un tabiquillo del cierre, de esa especie de conquista, por eso la autoridad portuaria ha instalado el lenguaje de que las obras se van a hacer aguas adentro, o sea, en lo que ya han robado al Mediterráneo, es totalmente una impresión falsa, porque eso es un muro de cierre que inicialmente no llevaba adosado un muelle de esas características y por tanto ahora se tendrá a su vez que reforzar también exteriormente ese muro y por tanto generar toda una serie de excavaciones y de refuerzos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mucha obra por delante, al menos por 600 millones, que es por lo que se lo ha quedado Acciona, Bertolín, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante porque precisamente esta es la cuestión. La Declaración de Impacto Ambiental del 2007 no podía contemplar un cambio tan sustancial en el proyecto como el que ahora se pretende hacer sin modificar, sin someter esa obra a nueva declaración de impacto ambiental. Ese es uno de los grandes argumentos. Es decir, se eligió, de las 4 alternativas que se presentaron en el 2007, se eligió la alternativa 4, que era la que menos, dice expresamente la declaración, es la que menos movimiento de tierras y menos impacto ambiental tendría potencialmente, pero además se encargaba a la Autoridad Portuaria de Valencia que realizara unas campañas de unos estudios, un seguimiento y una vigilancia del impacto que podría tener en las playas del sur y la Albufera, porque la declaración del 2007 ya advertía de posibles efectos negativos en el entorno de la Albufera. Y ahora nos encontramos con un proyecto muchísimo más grande, que tiene además mayor movimiento de tierras, que tiene además mayores excavaciones, que además no solo impacta sobre el terreno de aguas adentro, sino también en lo que ellos llaman el antepuerto. Es decir, que para que llegue a estar dentro de esa especie de piscina un gran un gran buque portacontenedores, lo que ocurre es que tiene que empezar a ganar profundidad kilómetros antes. Y por tanto se va a excavar fuera de aguas adentro, es decir, en el exterior del puerto. Una cosa que la autoridad portuaria oculta deliberadamente, porque si no, la mera excavación fuera del puerto ya obligaría a una declaración de impacto ambiental, una evaluación ambiental con arreglo a la legislación vigente del 2013. Dicho esto, situación judicial. Francesc lo ha resumido. Tenemos 3 procedimientos abiertos. 2 en el TSJ de la Comunidad Valenciana, uno que es el primero contra la aprobación del proyecto, que está por aquí el compañero que está a cargo del tema, otro contra la propia licitación de la obra, que estamos llevando otros compañeros, y un tercero en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el que hemos pedido la ejecución forzosa de la sentencia, porque aunque el Ministerio fue condenado por jugar a trucar la partida mientras se tramitaba el proyecto, haciendo que la autoridad portuaria se comiera el marrón de aquello que tenía que haber hecho Puertos del Estado, y es tramitar una nueva declaración de impacto ambiental, nosotros hemos visto que el Ministerio de Transición Ecológica no ha hecho nada, a pesar de la sentencia del TSJ de Madrid, y hemos pedido al juez que le ordene al Ministerio, que le ordene a Puertos del Estado y a la autoridad portuaria que se abstengan de intervenir. Pero por lo visto, yo no sé si ha sido causa-efecto o pura casualidad, lo pedimos una semana antes, esa ejecución, porque teníamos que dejar transcurrir unos plazos, y casualmente en la reunión de la autoridad portuaria en la que se esperaba que se adjudicaran las obras, se adelantó sorpresivamente al lunes pasado.
Y lo que han hecho ha sido, como explicaba muy bien Francesc, bueno, hechos consumados. Y si después hay que suspender las obras y la UT adjudicataria pide indemnizaciones, o si después no se hace la ampliación y MSC pide indemnizaciones, bueno, pues ya pagaremos entre todos, ¿no? Que es el viejo truco de estas administraciones que no están acostumbradas a tener una ciudadanía crítica que les exija un mínimo de transparencia y un mínimo de racionalidad cuando toman decisiones económicas que en definitiva comprometen el entorno, la salud, el territorio y el futuro de las nuevas generaciones. Bueno, resumiendo, que la ampliación no está hecha ni mucho menos, queda la parte más gorda, que si estuviera hecho no tendríamos que gastarnos 600 millones de euros públicos, luego aparte la inversión privada, y que, ahí lanzo la idea, que a veces si te has equivocado haciendo una infraestructura la puedes deshacer y probablemente te salga mucho más barato. Y te evites también los gastos de ir rellenando las playas, de reforzar el tema de salud por problemas de alergia, respiratorios, cardíacos, por lo que decía el compañero en ámbito de salud. Yo quería cerrar un poco destacando lo que a mí me ha parecido más interesante, pero a mí, ¿vale? del trabajo que han hecho, que es precisamente abrir un par de vías de estudio que no se hacen porque no conviene saber los resultados, porque ya lo saben. Uno es la opinión pública, o sea, este es el país en el que hacer un referéndum te meten en la cárcel, incluso en temas que tienen que ver con tu salud y tu bienestar y con tu dinero. Y la segunda vía que he visto muy interesante es el tema de la salud, o sea, destacar de nuevo esas consecuencias. Estudios de salud, de afecciones directas a la salud de la ciudadanía por instalaciones portuarias, que yo sepa solamente hay uno hecho y publicado, que es en Civitavecchia. Y fue porque había una investigadora en salud pública y comunitaria que se empeñó, o sea, fue iniciativa suya y lo sacó adelante con mucho esfuerzo suyo. Aquí nos consta que la autoridad portuaria ha encargado un estudio al Centro de Investigaciones del Mediterráneo de las emisiones del puerto, cómo afectan a la ciudad, o sea, no cómo afectan a la salud, sino simplemente qué nos está llegando del puerto a la ciudad, pero hasta la fecha ese trabajo no está publicado, ni creo que se publique, ¿vale? Entonces, para mí esos dos puntos en concreto han sido muy interesantes, porque son dos puntos clave que nadie quiere tocar, ni nadie quiere abrir ese melón, porque ya sabe el resultado. Dicho esto, voy a hacer un poco de boletera. Desde la Comisión Ciutaport somos un colectivo bastante amplio de gente que le dedicamos mucho esfuerzo de forma voluntaria a todo esto. Tenemos un montón de trabajo detrás, ya llevamos años. Afortunadamente cada vez vamos teniendo más colaboraciones súper interesantes. Pero aparte de lo que es el tiempo personal, también hace falta financiación, por ejemplo, para todos los tribunales que tenemos, todos tribunales en papelach. Entonces, recordaros, por si no lo sabíais, que sigue abierto un goteo, que estamos recaudando dinero para precisamente hacer frente a todo lo que viene ahora, porque ni mucho menos la lucha se ha acabado. Bueno, la última pregunta. Buenas, nada, agradeceros por supuesto el estudio y nada, una cosita. Es que el tema del goteo era comentar de que hay unas, como si dijésemos, unas octavillas que repartisteis, unas octavillas, y el número de cuenta no estaba correctamente puesto. Era para saber, para comentarlo, apuntillar, que me acuerdo ahora. Era, no sé si era 2 ceros o 2 nueves. Ara parlem, sí, sí. ¿Sabéis lo que digo, no? Sí, 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 ara ho parlem, sí, Pues sí, si sí. alguno está interesado, que por ejemplo mi hermano y yo hemos aportado una pequeña cosa, somos pobres, pero bueno, si alguien aporta, pues que sepan el número de cuenta, que no haya... Que no haya confusión. Que no haya eso, esa confusión de los 2 nueves o los 2 ceros. Sí. Vale. Bueno, yo creo que moltes gràcies a totes, gracias a las compañeras que han estado trabajando un montón en este trabajo, como hemos estado comentando. Esto
es un primer paso, se pueden tocar muchísimos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud que estabais comentando muchas personas desde el público es algo fundamental. Entonces, agradecerles de nuevo su esfuerzo y el trabajo que han realizado y a vosotros por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.